Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos esta mañana de hoy, jueves 18 de febrero del año 2021, a este espacio bajo la sombra del Omnipotente, donde oraremos, estudiaremos la palabra del Señor, nos dispondremos para que podamos recibir del Señor lo que tiene para darnos en esta nueva mañana. Quiero animarle a que abra su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a mirar unos apartes allí de la obra de quien el Señor prometió que vendría, es el Espíritu Santo. Así que vamos a mirar qué dice el Señor allí en Juan capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor en Juan 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Bien, aquí en Juan, estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Juan 16. Recordemos un poquito que lo que son capítulos 13, 14, 15, 16 y hasta el capítulo 17 se dan en el marco de la última cena o de la cena del Señor, o allí donde se conoce como la cena pascual. El Señor está allí en el aposento alto, comenzando desde el capítulo 13, donde lava los pies a sus discípulos, y a partir de ahí da una serie de instrucciones hasta el capítulo 16, cerrando con una oración en el capítulo 17. Y a partir de ahí sale el Señor a Getsemaní, donde es apresado, donde es capturado, por decirlo de alguna manera, por sus enemigos y llevado a la cruz. Así que esto que vemos aquí en el capítulo 16, vayámoslo asociando que Jesús está en la última cena. Tal vez están allí probando el cordero con hierbas amargas, como era la costumbre que tenían que prepararlo. Un cordero que tenían que buscarlo primero, llevarlo al templo para ser sacrificado. Allí, una vez era sacrificado, lo devolvían a la persona que lo llevaba, y allí lo preparaban con hierbas amargas y todo ese tema, y participaban de esa cena, y tenían que hacerlo en un aposento, es decir, en un segundo piso, un lugar especial para aquello. Era una serie de tradiciones, y era una serie de prácticas que se usaban, y el Señor pues también estuvo allí en esas últimas, eran en el marco de la fiesta de la Pascua. Así que están allí con el cordero, están allí comiendo, están allí tal vez en una charla muy amena, y entre charla y charla el Señor les va enseñando verdades espirituales, entre esas esta, que está en el capítulo 16, a partir del versículo 1. Mira cómo dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios o servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es decir, de tener que ir a la cruz, se acuerden, os acordéis de que ya os lo había dicho. Y algo impresionante, porque el Señor, entre otras cosas, les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, le matarán, pero al tercer día resucitará. Y es impresionante que el día de la resurrección del Señor, esto ya se les había olvidado, posiblemente porque las únicas que se acordaron fueron las mujeres que fueron a la tumba el domingo a la madrugada, diciendo: hoy es el tercer día, algo va a suceder. Y los otros estaban por allá cobardados, asustados, escondidos. Y sin embargo, qué tremendo cómo se les había olvidado el sermón que el Señor les había dado 3 días después, ya lo habían olvidado. Pues algo parecido con el día de hoy no es coincidencia. Cuando a veces, uy, qué sermón tan bonito el domingo, ¿de qué predicaron? No me acuerdo, pero fue muy bonito. Entonces, mire lo que sigue diciendo en el capítulo 16, en el versículo, en el colofón, es decir, si usted nota, el capítulo 16
termina en el versículo 4, se nos atraviesa en Reina Valera un título que dice la obra del Espíritu Santo y comienza con parte del versículo 4, eso se llama un colofón, es decir, un conector. Dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Aquí está Jesús ya prácticamente a pocas horas de ser entregado a la cruz. Bueno, a la cruz no tanto, de ser apresado por los soldados romanos. Está a pocas horas porque recordemos que están en el marco de la última cena. Ya es de noche, ya Jesús cuando salen de allí cantan un himno y se va rumbo a Getsemaní a orar. Y pocas horas después es que vienen los soldados. Ya aquí ya no volvería a Jerusalén a predicar, ya no volvería a compartir el evangelio, ya no vendría a hablar del reino de los cielos. Ya la próxima vez que partiera hacia Jerusalén sería para tomar la cruz. Así que por eso la tristeza de sus discípulos, pero parece que se les había olvidado todo lo que el Señor les había enseñado, todo lo que el Señor les había compartido, parece que como que lo olvidaban. Sin embargo, en el versículo 7 les dice, pero yo os digo la verdad, estamos en el capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe una cosa? Que a nosotros no nos hubiera servido un Jesús aquí entre nosotros. Por más hijo de Dios que hubiese sido, si hubiese estado entre nosotros, no nos hubiera servido, porque no era el propósito del Padre. El propósito del Padre era que su Hijo tendría que, o mejor, que la justicia del Padre tendría que ser suplida, porque había sido quebrantada por el primer Adán allá en el huerto del Edén, y la justicia de Dios demandaba que fuese suplida. ¿Cómo tendría que ser suplida la justicia de Dios después de haber sido quebrantada por el hombre? Pues con la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y quién tendría que sufrirla? Pues el Hijo. ¿Por amor a quién? Por amor a usted, por amor a mí. Así que era necesario. Por eso Jesús les dice aquí, y les conviene que me vaya. Es decir, no les conviene que esté entre ustedes. Les conviene que me vaya, pero cuando yo me vaya va a venir otro consolador. Es decir, los discípulos, mientras Jesús estaba con ellos se sentían acompañados, tal vez se sentían hasta seguros, mientras Jesús estaba al lado de ellos. Pero cuando Jesús se distanciaba un poquito de ellos, como en el caso cuando les dice que pasaran al otro lado del mar de Galilea y que yo los alcanzaba, después de la multiplicación de los 5.000 panes, y les dice, ya, vayan, que ya los alcanzo, y él se fue para el monte a orar solo. Y sin embargo, cuando llegaron a mitad de la noche, en medio de la tormenta, en todas esas cosas, se sintieron solos, se asustaron. Así pasaba con ellos cuando estaba Jesús con ellos, se sentían seguros, pero cuando no estaba, se sentían como abandonados, como solos. ¿Sabe que el Espíritu Santo está con ustedes las 24/7? Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya vendrá otro, el Consolador, el cual estará con ustedes cada 8 días en el culto. No, Señor, dice, el cual estará con vosotros todos los días, todos los días. ¿Y nota? Jesús presente allí en carne humana, presente mientras lo veían, lo podían tocar y escuchar. Pero cuando Jesús se apartaba, se sentían abandonados. En cambio, usted y yo somos más privilegiados, porque el Señor envió otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él está con nosotros todos los días, las 24/7. Sí, mientras estamos durmiendo allí que no nos damos cuenta de nada, el Espíritu Santo está ahí, cuidándonos, guardándonos. Qué tremendo el privilegio. Así que el Señor les dice a aquellos que les convenía que Él se fuera. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, es decir, el usurpador. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando él habla también del Espíritu Santo, habla ya en 15:26, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y aquí hay que ser claros en algo, porque a veces le damos más relieve al Espíritu Santo que al mismo Jesús. ¿Sabía usted eso? Alguna vez leímos un documento que se llama Un Pentecostés sin Cristo. Es decir, donde a veces le damos más importancia al Espíritu Santo que al mismo Jesús. Cuando el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría a dar testimonio de él, que el Espíritu Santo vendría a glorificarlo a él. Pero sabe que a veces nosotros caemos en el error de el Espíritu Santo, ven, 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 y le tenemos canciones al Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo no tenga nada que ver, por supuesto, porque son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El problema es que a veces nos quedamos más con el Espíritu Santo. Se han escrito libros inclusive acerca del Espíritu Santo, qué tremendo eso, y se le da más relieve al Espíritu Santo, pero a Cristo se saca. Cuando el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y que no tomaría nada si el Padre no se lo diera. Dijo: no tomará nada de lo mío a menos de que no se lo dé. Lo dice así clarito. Primero en el 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí nota? Y más adelante está diciendo, en el versículo 13, pero cuando 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí nota? Entonces el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, a testificar de Cristo, a guiar a la iglesia, pero a veces nosotros lo sacamos a Cristo y le damos el lugar al Espíritu Santo, y como que es más importante el Espíritu Santo que el mismo Cristo. Así que toca tener especial cuidado con eso. Y sin embargo Jesús dijo que había una obra del Espíritu Santo, y era venir a convencer al mundo también de pecado, de justicia y de juicio. A veces pensamos que el Espíritu Santo solamente trabaja con los creyentes. El Espíritu Santo es solamente para cristianos. No, señor. El Espíritu Santo está trabajando aún con el inconverso, aún con el pecador más pecador. El Espíritu Santo está trabajando con él. ¿Qué está haciendo? Convenciéndolo de pecado, convenciéndolo de justicia, convenciéndolo de juicio. Dice que convenciéndolo de pecado. ¿Por qué? Porque no han creído. Es decir, si el Espíritu Santo no es el que convence, pues no pasará nada. Y a veces, hermanos queridos, acá es donde yo quiero llegar. A veces nosotros nos desanimamos, nos defraudamos, porque es que yo le dije por aquí, le he hablado por allá y nada que lo convenzo, nada que lo convenzo. Pues noticias, nuestra tarea no es convencer a nadie. La iglesia no está para convencer a nadie, la iglesia está para predicar y orar por los perdidos. Quien se encarga de esa obra es el Espíritu Santo. No nos atravesemos a la obra del Espíritu Santo. Ese es un trabajo del Espíritu Santo, déjele a Él. Él es el que convence. Como yo digo siempre, ni las lágrimas de mamá, ni las lágrimas de la esposa, ni las lágrimas, ni los quejidos, ni las buenas intenciones hará que una persona sea convencida de pecado, de justicia y de juicio, porque esa es una obra del Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde predicar. El Espíritu Santo es el que se encargará de coger al pecador y convencerlo. Hay una obra del Espíritu Santo magna en el pecador, en el no creyente, y es de convencerlo de pecado, de que uno diga: oiga, sí, yo como que definitivamente necesito un Salvador, porque yo así como estoy grave. Pero ¿quién hace eso? O el Espíritu Santo. ¿Qué base toma para convencer? ¿Por magia? ¿Por chispún? ¿Por aspersión? La gente se va a convertir. Uy, me estoy convencido, amanecí convencido de pecado. No. En base a la palabra que la iglesia predique. Si la iglesia no predica, no pasará nada. Por eso Pablo dijo más adelante: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí nota? El Espíritu Santo es el que provoca en el no creyente ese anhelo de creer, esa convicción de Cristo, pero a través en base a la palabra que se predique. Por eso lo importante de predicar el mensaje del Evangelio, de predicar el Evangelio. Dije el Evangelio, no evangelizar, sino predicar el mensaje del Evangelio. O sea, el Evangelio como es, no a medias. Nosotros a veces no sabemos predicar, predicamos un Evangelio medio. ¿Sí? Nos da miedo predicar el Evangelio, confrontar al pecador, nos da temor. Entonces, si no pasa eso, pues nunca va a pasar nada. Nunca va a pasar nada. A mí me decían, convertite a muérgano si no te vas a condenar. Así me predicó, convertite a muérgano. Yo, uy, ¿cómo así? Entonces eso retumba, porque y en base a la palabra empieza el Espíritu Santo a hacer un trabajo en el no creyente. Convencerlo de pecado, en el no creyente. Es el Espíritu Santo el que lo lleva a nacer de nuevo. Nadie puede hacer de nuevo a otro. Nadie puede nacer de nuevo a sí mismo. Es el Espíritu Santo el que hace nacer de nuevo, y es el Espíritu Santo el que da seguridad de salvación. Por eso dice el Señor, Él dará testimonio de mí, dijo Jesús. El Espíritu Santo es el que lleva a la gente a que entienda que necesita un Salvador, pero el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Pero una vez que nace, el Espíritu Santo mismo lo ayuda a crecer espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que empieza una obra de santificación en ese nuevo convertido. Así que, aunque es importante la obra del Espíritu Santo, lo que hay que tener especial cuidado es de no dejar a Jesús de lado. Porque Jesús dijo, yo lo enviaré y lo enviaré del Padre, y no hablará por mi propia cuenta, sino lo que oyere, eso hablará. Así que hay que tener especial cuidado en no irnos unos por una orilla y dejar al otro lado lo demás. No, el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo son una sola persona, son uno solo, en tres personas diferentes, pero es el mismo Dios. Todos tienen la igual de importancia. Alguien dijo, el Padre creó la casa, el Hijo la compró y el Espíritu Santo vive en ella. Así que a los tres le pertenece la casa. Que Dios nos ayude. Y vamos a hablar en esa dirección en esta mañana. Tal vez tú estás desanimado y dices, no, yo no quiero predicarle más a esa persona, a ese familiar, porque es que yo más bien se lo entrego al Señor y el Señor verá. No le bote chicharrones al Señor, porque el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros predicar y orar por ellos. Y deje que el Espíritu Santo sea quien convenza. Deja que el Espíritu Santo sea quien haga su trabajo. No nos le atravesemos. A veces el Espíritu Santo tiene que decirnos, quite, hágase a un lado, déjeme trabajar, porque si usted ahí así quiere siempre, si usted es el que quiere convencer a todo el mundo, usted es el que le quiere arreglar el hogar a todo el mundo, usted es el que le quiere arreglar la vida a los demás, eso no es trabajo suyo. Quite, hágase a un lado, déjeme que yo soy el que trabajo. Y a veces nos defraudamos, nos desanimamos por eso, porque no vemos resultados. Ya le dije, ya le hablé y nada, que quiere reaccionar. No, hermanos, eso no es trabajo nuestro. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, te damos a ti toda la gloria. Te damos gracias, Señor Dios de los cielos, porque como bien tú mismo advertiste, Señor, allá en esa última cena, Padre amado, de que no estaríamos solos, de que, Dios de la gloria, tú enviarías otro consolador, que enviarías a alguien que, Señor, convencería de pecado al pecador, que lo convencería, que lo haría nacer de nuevo, que le daría seguridad de salvación, que testificaría de Cristo. De hecho, de plano, nosotros estamos aquí en esta mañana en tu presencia, pero no es porque amanecimos con un arrebato, Señor, de santidad, no es porque amanecimos con un arrebato espiritual, sencillamente el Espíritu Santo es el que coloca en nosotros ese querer como el hacer, porque Señor Dios de la gloria es ese elemento. Dice la Escritura, como se le hizo la pregunta a Pedro, varón israelita, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él dijo, arrepiéntase, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente prácticamente es el que hace la obra de Cristo en ese creyente. Es el Espíritu Santo el que evidencia el fruto de Cristo en el creyente. Por eso por allá en Gálatas dice sencillamente que Dios de la gloria, el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, todas esas cosas que son nada más y nada menos
que características de Cristo, eso que vemos allá en Gálatas capítulo 6, 5, 22, es las características de Cristo, el carácter de Cristo que el Espíritu Santo está trabajando en el creyente para que cada día llevarlo a que se parezca más a Cristo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y quién la hace? Pues el mismo Espíritu Santo. Por eso, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre amado, porque Dios de la gloria, si estamos en un proceso de santificación, eso no viene de nosotros mismos. Eso no sale del ser humano. Eso no sale de nosotros. Lo bueno que hay, la bondad que hay en el ser humano, eso no viene del ser humano. Eso es Dios mismo haciendo su obra en él, para su gloria, porque dice que somos hechos para la alabanza de su gloria, no es para nuestra gloria, no es para decir, oiga, yo desde que me volví evangélico, ¿cómo he cambiado? Me he vuelto tan bueno, ahora soy un buen padre, soy un buen esposo, porque me dice cristiano. No, esa obra no es de nosotros, esa obra es el mismo Espíritu Santo trabajando en el creyente. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Nosotros, si fuera por nosotros, estaríamos en otra condición. Y tal vez en una condición no tan alentadora. Tal vez en una condición, Dios de la gloria, que no generaría nada, Señor Dios de la gloria, Padre amado. Que Dios de la gloria ayudara, Señor Padre amado, a edificar, que ayudara a levantar, que ayudara a testificar inclusive, bendito Señor. Por eso en esta mañana, Señor Dios de los cielos, te damos gracias por habernos enviado a tu Espíritu Santo. Tus discípulos, nosotros somos más privilegiados que los que anduvieron contigo. Los que anduvieron contigo cuando tú no estabas, cuando tú los abandonabas por momentos, ellos se sentían abandonados, se sentían solos. Y cuando venían tormentas se asustaban. Pero Señor, tenemos una seguridad contigo, Padre amado, por habernos enviado al Espíritu Santo para darnos sencillamente esa seguridad, para que nos guiara a toda verdad. Entendemos inclusive la Biblia, cuando entendemos, la leemos y la entendemos, eso no es porque seamos tan inteligentes. Uy, qué inteligente es el hermano, ¿cómo entiende la Biblia de fácil? No, eso tampoco viene de nosotros. Es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra del Señor. Ahora el Espíritu Santo nos la ilumina a nuestra mente y a nuestro corazón y nos da esa convicción en el corazón de que lo que dice el texto bíblico es verdad. Porque por eso dice el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Y la verdad es Cristo, por medio de su palabra. Por eso podemos entender, podemos comprender. No es porque seamos más inteligentes, no es porque seamos más estudiosos. No. Aquí sencillamente es el Espíritu Santo quien trae esa convicción. Quien trae esa convicción de poder entender la palabra. El mismo Espíritu Santo dice Romanos. Él es el que nos guía a orar como conviene porque nosotros no sabemos orar. Es decir, qué importante es el Espíritu Santo en un creyente. Qué importante. Si no fuera por el Espíritu Santo seríamos como un jardín sin flores. Porque sencillamente seríamos de adorno, no seríamos nada. Pero el Espíritu Santo es el que nos da vida. Dice que donde hay el Espíritu Santo inclusive dice que hay libertad. Es toda esa obra del Espíritu Santo. Y por eso el mismo Pablo dice que andemos en el Espíritu y no nos conformemos en vivir conforme a la carne, sino que andemos en el Espíritu y que caminemos en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y bendito Señor Dios de la gloria, hoy te damos gracias porque un día el Espíritu Santo nos convenció. Un día tú nos convenciste, si hoy somos cristianos, no fue por magia, no fue por quererle agradar a alguien, no fue por otra cosa, no fue por otra razón. Hubo una convicción, hubo algo dentro de nosotros. Después de 21 años, si a mí me preguntan, oiga Jorge, ¿cómo hizo para convertirse al evangelio? Yo todavía no le tengo la respuesta. No sé, lo único que sé es que ese día algo pasó, algo que no se puede describir, algo en mi interior, había algo allí que yo quería, había un hambre por acercarme a Cristo, pero hasta el día de hoy todavía yo mismo no me lo puedo explicar qué fue lo que me pasó. Es el Espíritu Santo trayendo esa convicción, pero es un proceso que en el momento en que predicamos la palabra a alguien, el Espíritu Santo empieza a obrar. El Espíritu Santo empieza a hacer ese trabajo en ese que le hemos predicado. Inmediatamente empieza a usar de esa palabra para traerlo a convicción. ¿Sabe que Pablo estuvo frente a Félix y Félix le dijo, oiga chino, por poco y me persuades a ser cristiano? ¿Sabe que así hay mucha gente hoy en día persuadida por el evangelio?
simpatizan, les gustan las canciones evangélicas, les gusta la palabra como se predica. Dice, uy, en mi iglesia no me predican así, allá en esa religión donde yo pertenezco, allá no le explican a uno la palabra, pero eso los evangélicos, uy, le explican a uno más bonito, claro la palabra, pero no van de allí, no van allá, no van allá. Pero lo único cierto es que tranquilo, que si tú predicaste la palabra, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Ya déjale esa obra al Espíritu Santo. Él empieza a hacer su trabajo en base a la palabra que tú le predicaste a ese familiar, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo. En base a esa palabra que tú le has predicado a ese vecino, en base a esa palabra, el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo que no se puede entender, que no se puede describir. Como te dije, yo llevo 21 años y todavía no sé qué me pasó. Lo único que sí sé es que alguien oraba por mí y alguien un día me dijo que tenía que convertirme al evangelio porque estaba mal, porque si no iba mal. Y eso fueron los únicos elementos que el Espíritu Santo cogió para empezar a traer una convicción en mí y empezar a reflexionar y a decir, oiga, sí, definitivamente. Entonces el Espíritu Santo empieza a convencer a ese pecador, pero el Espíritu Santo algo hace. El Espíritu Santo al pecador le revela a Cristo. Es decir, le hace entender al pecador que por sí mismo no se puede salvar, sino que ahí al frente hay un Salvador, que Cristo murió por él para salvarle. Y ese mismo Espíritu Santo lo atrae a Cristo y ese mismo Espíritu Santo produce lo que se llama el nuevo nacimiento. En el momento en que el pecador mismo se arrepiente, toma la decisión de arrepentirse, toma la decisión de venir a Cristo, el Espíritu Santo produce algo sobrenatural y es la obra del nuevo nacimiento. ¡Prum! Lo hacen nacer de nuevo. Y queda ese bebé espiritual allí, pero el Espíritu Santo no lo abandona. El Espíritu Santo inmediatamente le da primero seguridad de salvación. Es decir, al que nació de nuevo le da una seguridad tal que es imposible que ese que nació de nuevo vuelva atrás. Ya no vuelve atrás. Ahora hay sed, hambre, así como un bebé. Cuando nace, lo primero que empieza a buscar es la comida, empieza a buscar la forma de alimentarse. Y tú ves, aunque tal vez ese bebecito no puede abrir los ojos todavía, pero instintamente, busca la comida. Así es el espíritu, el que nació de nuevo. Alguien que nació de nuevo empieza a tener el deseo por la palabra, por orar, por las cosas de Dios. Hay un fuego allí que nosotros lo llamamos el primer amor. Hay un fuego allí en ese recién nacido. Pero eso, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ayuda a crecer a ese nuevo convertido. Lo guía a Cristo, le enseña la palabra, lo instruye y lo empieza a ir creciendo. Es decir, el Espíritu Santo es el que forma el carácter de Cristo en él. No es nadie más. No es el pastor de una iglesia, no es el líder de una iglesia, no es un misionero, no es el papá, no es la mamá, no es nadie, es solamente el Espíritu Santo haciendo su obra. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra en ese convertido. Lo ayuda a crecer en Cristo conforme al carácter de Cristo y es el proceso de santificación que hace el Espíritu Santo todos los días hasta el día de Cristo. El que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Cristo. Cada día va colocando en nosotros su carácter, va trabajando en ese creyente el carácter de Cristo, es decir, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el dominio propio. Todo eso lo va trabajando el Espíritu Santo todos los días en el creyente hasta el día de Cristo. Es una obra del Espíritu Santo que no descansa. Pero como bien decíamos hace un momento, él necesita una herramienta. Él para trabajar en una persona necesita una base. Para trabajar en una persona necesita algo allí como base para empezar esa obra en una persona. Y es la palabra predicada. La palabra predicada. Por eso dice que la palabra no volverá vacía. Por eso dice que la palabra quebranta. Por eso dice que la palabra es poderosa. Y el mismo apóstol Pablo dijo que la fe vendrá por el oír, y el oír por la palabra. ¿Sí notan eso? Así que, Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti. Hoy, Señor Dios de la gloria, queremos descansar en ti. ¿A cuántas personas les habremos predicado? Y a veces nos sentimos decepcionados. Y a veces decimos, oh Dios, tanto tiempo que le invertí a esta, y le invertí tiempo y no se quiso convertir. Por fin no se convirtió. Tranquilo. En su tiempo, en el tiempo de Dios, esa semilla que usted sembró allí, en su momento dará fruto, en su momento abrirá. Por eso el sembrador necesita un elemento que se llama la paciencia.
El sembrador siembra la semilla, pero tiene que esperar. Él no está escarbando todos los días a ver cómo va la semilla. Sencillamente espera. Espera hasta que la misma semilla de lo suyo produzca la tierra. Así es cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios. Cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que se encarga de lo demás. Tú la vas regando. ¿Con qué la riegas esa semilla que sembraste? ¿Con qué riega la semilla que sembraste? Con oración. Siembras la palabra y empiezas a orar por aquellos a quienes les has predicado. ¿Qué tal si oramos por aquellos a quienes les hemos predicado? Señor, hoy oramos por todas esas personas a quienes les hemos predicado en las calles, en los parques, en sus casas, por teléfono. Hemos ido a visitarles, les hemos predicado por allí, por allá, señores de la gloria. Y hasta el día de hoy puede que no haya pasado nada. Puede que no hayamos visto nada. Puede que hayamos dicho, ay, pero llevo 20 años predicándole a este y no nada. ¿Qué corazón tan duro? Tranquilo que el Espíritu Santo ya está trabajando en él. No nos atravesemos más en esa obra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a entender, Padre amado, a entender la obra, a entender cómo es que se lleva a cabo la tarea. Señor, ayúdanos a entender que no es trabajo nuestro de convencer a nadie. Nuestra tarea no es convencer a nadie. Pero nuestra tarea tampoco es abortar a esos hijos que nos das espiritualmente hablando. Porque a veces pasa eso. A veces nosotros le predicamos a la gente y los dejamos tirados. Y más que el Espíritu Santo los convenza. Ya Dios verá, yo ya le prediqué. No, Señor. El Señor dijo, por tanto, id, haced discípulos, haced hijos espirituales. Y tuyo, hasta donde yo sé, uno nunca dejará de ser padre, ni nunca dejará de ser hijo. Yo no encuentro que diga que exista la palabra ex padre o ex hijo. Eso siempre está ahí. Seramos hasta todo eso, hasta toda la vida. Nuestros hijos se casan, se van, pero siguen siendo nuestros hijos. Y seguimos siendo sus padres. ¿Cuánto más en el ámbito espiritual? No abortes lo que Dios te ha dado. Ora por ese que le predicaste hace 20 años. Acuérdate, hoy me acuerdo de Norberto, un hombre que le prediqué hace más de 15 años y está por allá en Caquetá. ¿Qué sé yo si ya no será pastor? ¿Qué sé yo si ya el hombre no estará por allá predicando en una iglesia? ¿Qué sé yo? Aunque yo lo veía duro, yo veía a este tipo, entre más le predico, más difíciles. Pero Señor, ya quedó sembrada la semilla. Ahora la obra del Espíritu Santo que está haciendo en ese varón. Señor, oro por tantos que les hemos predicado. En las casas, que hemos ido a nuestras mismas familias. ¿Cuántas veces les hemos predicado? Y tal vez hoy nos damos cuenta que no se ha convertido ni uno. Jeremías predicó. 40 años predicando Jeremías y no se le convirtió ni un israelita, ninguno se convirtió al Señor. Pero después de que llegaron del cautiverio, después de que pasó todo eso, la gente empezó a buscar de nuevo al Señor. Mire que no se quedó en vano. El Señor dice que nada de lo que hagamos para su obra será en vano. Tarde que temprano dará resultado. Puede que en esta tierra no veamos nada. Pero qué tal que en el cielo, vamos a hablar figurativamente, qué tal que una vez cuando estés en el cielo, alguien por detrás te golpee la espalda, te hace una palmadita en la espalda y cuando tú voltees a mirar, esa persona te diga, gracias porque tú me predicaste un día, ¿te acuerdas? Y uno, a pesar de que tal vez no se acuerde, la persona diga, gracias. Y yo ni me acuerdo haberle predicado, pero ahí está. Tarde que temprano esa palabra no volverá vacía. La semilla, la palabra de Dios no se desperdiciará. Cuando el Señor sencillamente mandó a aquellos que habían cenado, que habían comido allí después de esa obra milagrosa con los panes, el Señor dijo, recojan todo, que no se pierda nada. Porque el Señor nada de lo que da se desperdiciará. Si tú predicas la palabra, esa palabra no se desperdiciará. Todo lo que tú haces para el Señor no será en vano, no será en saco roto. Sencillamente tenemos es que saber hacer la tarea. Y por eso en esta mañana, Señor, rociamos, por decirlo de alguna manera, regamos, por decirlo de alguna manera, con oración y oramos por tantos a quienes les hemos predicado. Por tantos quienes han oído de nuestros labios tu palabra. Y que a veces, Señor, nos desanimamos cuando los vemos que como que están, según nuestra perspectiva, están peor. Según nuestra perspectiva. Yo recuerdo que a mí me predicaban y tal vez quien me predicaba veía que cada día yo estaba más duro, más endurecido. Tal vez diría, no, pues estoy perdiendo mi tiempo. Pero tarde que temprano esa semilla brotó. Qué tremendo cuando una semilla brota. Cuando una semilla brota, inmediatamente empezamos a nos da alegría. Las mujeres que les gusta tanto las maticas, se dan cuenta cuando la semilla está brotando. Cuando dicen, uy, vea, ya brotó una hojita, un tallito, y se alegran, porque hay vida allí, hay vida allí. ¿Cuánto más en un evangélico?
¿Cuánto más en una persona que está empezando a nacer de nuevo? Señor Dios de la gloria, Padre amado, esa palabra que se sembró hace 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, que tal vez nosotros nos hemos sentido decepcionados, que como que no pasó nada, sí está pasando, sí está pasando. Tarde que temprano, a su tiempo y en la sabiduría de Dios, esa palabra dará fruto, dará fruto. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir predicando. Ayúdanos, Señor, a seguir extendiendo el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor Dios de la gloria, a seguir, Padre amado, a no parar, a no desmayar. Que cada oportunidad que tengamos de decirle a alguien, Cristo te ama, la aprovechemos. Porque, Señor, es una semilla que se siembra. Y como la semilla de mostaza, que decía Jesús, es una semillita chiquita, es más o menos a la punta de un esfero, de un bolígrafo, pero que cuando crece, cuando brota, es un árbol frondoso donde muchas aves vienen y hacen sus nidos allí. Y él hablaba de eso, del evangelio, que así es el evangelio, que parece insignificante en el mundo, que parece poco importante, que a la gente como que no le interesa el evangelio. Es una semillita chiquita, pero que una vez se siembra en un corazón, cuando crece, mi querido, cuando brota, aténganse, porque cuando brota, hermano, no hay quien detenga eso. Señor Dios de la gloria, por eso hoy oramos. Las personas no son lo que nosotros creemos que son. Nosotros tal vez les hemos predicado a personas y los vemos y los vemos y decimos, y qué persona tan dura, oiga, le he predicado y no quiere. No lo convenzo por ningún lado. Pues tranquilo, descanse en el Señor, porque no es su tarea ni mi tarea convencer a nadie. Es seguirle predicando, hablándole de Cristo. Y el Espíritu Santo mismo le testificará de Cristo, el Espíritu Santo mismo lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo empezará a hacer esa obra en esa persona que tú le sembraste la palabra. Por más duro que haya sido el terreno, por más endurecido que haya sido el terreno, tarde que temprano. Mire, el Señor le predicó a sus hermanos, a María misma, a su mamá, y cuando Jesús murió no los vio convertidos. Jesús finalmente se fue a la cruz y estos no se habían convertido, ninguno. ¿Sabe dónde sabemos que se convirtieron? En el momento del Pentecostés. En el momento del Pentecostés, más o menos 2 meses después de la muerte de Cristo, es cuando ellos están allí en esa reunión del Pentecostés y dice que allí estaba también María y sus hermanos, los hermanos de Jesús. Más antes, ¿qué decían ellos? Váyase, más antes, ¿qué decían? Está loco. Pero mire, Jesús no vio nada hablando humanamente, pero finalmente lo que él hizo, lo que sembró, se dio resultado. A veces es necesario que la semilla muera. A veces es necesario que la semilla caiga en tierra y muera. ¿Muera para quién? Muera para el sembrador, para que dé fruto. Porque la semilla en las manos no hace nada. Si el sembrador tiene la semilla en las manos, con la semilla en las manos no le va a producir nada. O ahí entre la bolsa de las semillas, no le va a producir nada. A veces la semilla tiene que caer en tierra y tiene que el grano morir para el sembrador, para que produzca, para que pueda ver. ¿Sabe que el evangelio para nosotros mismos como iglesia no nos sirve de nada? Sino solamente es, uy, qué palabra, uy, cómo estamos estudiando Juan, uy, qué libro, uy, qué palabra. Eso no nos sirve de nada, hermano, para transformar el mundo. A veces la semilla tiene que morir para nosotros, es decir, compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Dice que Él da semilla al que siembra. Y aquí no está hablando de dinero, aquí está hablando de la palabra. Él da semilla al que siembra. Cuando tú empiezas a predicar palabra, el Señor te da más palabra para que sigas regando, para que sigas sembrando. Qué tremendo eso. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a no quedarnos con la semilla. Para nosotros mismos, es para mí, esta palabra es para mí, para nadie más. No, Señor, lo que tú nos enseñes, Padre amado, lo que aprendamos de ti, que lo compartamos con otros, que aprendamos, que si lo que hemos aprendido, que en esta mañana lo que aprendamos, vayamos allá donde ese vecino, alguna persona, le digamos, venga, le enseño lo que compartí esta mañana, venga, le enseño. Yo personalmente hago esa tarea. Estos videos quedan grabados. Y yo empiezo a compartirlos inmediatamente, yo inmediatamente los empiezo a replicar en otras personas, en personas que sé que no conocen del Señor. Les empiezo a replicar estos videos. Hay que hacer eso, mi hermano. No se quede con la semilla para usted solo. Replíquela, riéguela, hermano, y deje que el Espíritu Santo hará su tarea. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás en esos corazones, Señor, donde se ha sembrado la semilla de tu palabra.
Gracias, Señor. Y confiamos, Padre amado, en que un día les veremos. Les veremos, Padre amado, caminando contigo. Si no será aquí en esta tierra, será en otro lugar, Padre amado, pero les veremos. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días. Dios me los bendiga a todos y todas. Sean ustedes muy, muy bienvenidos una vez más a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Hoy donde estamos orando, clamando por las vidas, por las almas de las personas que no conocen del Señor. Así que, mis hermanos, hay que hacer esa tarea porque el Señor nos ha dado la oportunidad, nos está abriendo puertas para poder predicar el Evangelio, orar por las personas para que vengan a Él. Esa es la tarea que tenemos. Así que quiero llevarle en esta mañana una vez más a que retomemos nuestro estudio del Evangelio de Juan. Como bien he dicho en otras oportunidades, vamos despacio, no tengo afán de correr, no tengo afán de terminar este libro para empezar otro, no, la idea es que lo podamos disfrutar, lo podamos masticar, lo podamos asimilar y asimismo, cuando, como bien decía hace un momento, lo podamos compartir, que cuando usted hable del Evangelio de Juan, usted ya tenga argumentos, porque de hecho, a una persona cuando llega a Cristo, lo primero que se le recomienda es que se lea el Evangelio de Juan. En algunas iglesias usan eso. Una persona llega a Cristo, inmediatamente ese discipulado empiezas con el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio donde se habla tan claro, es donde se presenta a Cristo como el Hijo de Dios, es donde se presenta la obra de Cristo a favor del pecador para salvarlo. Es decir, el Evangelio de Juan es tan hermoso y maravilloso que un nuevo convertido lo puede entender. Por eso, hermano, estas herramientas que el Señor nos da, úselas. Úselas, hermano. Nosotros no nos vamos a poner, ay, pero qué tal que el hermano Jorge se ponga bravo si me pongo a compartir lo que él me dio con otro. No, al contrario, mi amado. La idea es esa, que usted comparta, que lo que aprendió aquí, vaya y lo comparta con otro. Diga, mire lo que nos enseñaron esta mañana, venga, se lo comparto, que tome apuntes, que usted, hermano, se preocupe por eso, por decir, esto se lo voy a compartir a fulano, al compañero de trabajo, al vecino, voy a compartir esta palabra. De hecho, nosotros hacemos esa tarea en la mañana, estos videos quedan grabados y yo, por ejemplo, los replico. Voy a mandárselo a fulano, a una persona que hace 20 años no la veo, se la voy a mandar. Empiezo a replicarles estos videos para que la gente también pueda tener esa oportunidad de acceso a la palabra de Dios. Y qué bonita este tiempo donde el Señor nos está dando estos medios, por estos medios. Se cerraron las iglesias, pero la palabra de Dios no se cerró. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue corriendo, mi querido. Así que ni se va a contaminar, ni necesita tapabocas. Ella fluye y corre. Y qué bueno que nosotros podamos ser recipientes de esa oportunidad que el Señor está dando a esta tierra para que escuchen palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos de una vez a entrar en materia. Evangelio de Juan, capítulo 10. Estamos hablando en el marco de la seguridad que los creyentes tienen en Cristo o tenemos en Cristo. Hay una seguridad magna allí, de la cual el Señor mismo dijo en el versículo 28 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, 28, el Señor dijo de la siguiente manera. Juan 10, 28. Miremoslo allí por un momentico, por favor. Juan 10, 28, Él dijo de la siguiente manera. Dice, y yo les doy vida eterna, dice el Señor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿de quién está hablando aquí? Miremos un momentico el versículo 27 del capítulo 10 de Juan. ¿A quiénes es que les está refiriendo esta promesa el Señor? Donde dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pues en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes? Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y ahí donde está el texto. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que recordemos que lo que tenemos aquí es una de las promesas más hermosas que el Señor ha hecho. ¿A quiénes? A las ovejas. Podemos tener seguridad de nuestra salvación eterna aquí y ahora, como decíamos en días anteriores. Ahora, no tenemos temor tampoco. Un cristiano, no quisiéramos morir, quisiéramos estar aquí en una eternidad. La vida es hermosa a pesar de los sufrimientos, la vida es hermosa y bella a pesar de las situaciones. Pero un cristiano ya no le tiene temor a la muerte.
Un cristiano que ha nacido de nuevo no teme a la morir porque ni tener que comparecer ante Dios, porque al contrario, anhelamos que ese día podamos estar en la presencia del Señor. Y no es que tengamos un concepto desproporcionado de nosotros mismos, que ya no le tememos a la muerte porque un día tendremos que comparecer ante Cristo, porque sencillamente ya somos de las ovejas de Cristo. No pareciera un poco desproporcionado, un poco de algunos dirán, oiga, pero estos se creen que son muy santos. No es por eso, sencillamente es que hay seguridad de salvación, hay seguridad en Cristo. Personalmente yo recuerdo que cuando no tenía a Cristo, yo le tenía miedo a la muerte, tenía temor de morir, pero no tanto de morir, sino a dónde iba a parar. Yo, por ejemplo, recordaba cuando venía así en situaciones sin Cristo, yo decía, ay, ¿qué tal que me muera? ¿Para dónde iría a parar? ¿Qué tal que esta buseta se estrelle? ¿Qué tal que esta discoteca se caiga? ¿Qué tal que me atraquen? ¿Qué tal que...? Y de hecho, en varios momentos estuve en riesgo de morir, y sin embargo el Señor me guardó, pero siempre estaba esa inquietud y esa intranquilidad de un destino eterno. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si llegase a morir? ¿A dónde iría a parar? Pero sabe que cuando ya llegamos a Cristo tenemos una seguridad. Pues todavía tal vez hay un poquito de temor a morir. No quisiéramos morir, quisiéramos vivir unos 200 años bien bacanos, pero sencillamente ya tenemos la seguridad de que si nos toca morir, si tenemos que morir, pues ya tenemos la seguridad a dónde vamos. Y eso produce seguridad, ya sabemos para dónde vamos y eso nos da seguridad, pero no es algo jactancioso. Porque algunos pensarán que es jactancia. Algunos, ay, pero qué, mejor dicho, o sea, que es el más santo de la cuadra, el más santo de la familia. Como me dijo alguien una vez, dijo, primero era usted la oveja negra y ahora la oveja crespa. ¿Ahora de qué se cree? No. Sencillamente, no es que seamos desproporcionados, no es que seamos jactanciosos, puesto que esta seguridad que tenemos no se basa en nuestras propias obras, sino en la obra y en los méritos de Cristo. Por eso es que tenemos seguridad. Por eso fue que el Señor dijo, yo conozco mis ovejas, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mías son, dice el Señor. Por eso es que tenemos seguridad. No es porque se trate por los méritos propios, no es porque seamos tan santos, no es porque seamos gigantes espirituales, ni porque seamos super santos que tenemos esa seguridad. No, esa seguridad la tenemos a quien le hemos creído, y es Cristo, a quien le pertenecemos, y es a Cristo. Dice, mías son estas ovejas, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Así que esa seguridad de salvación no es por lo que nosotros somos en Cristo, no es por lo que nosotros tenemos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es lo que nos genera la seguridad. No se trata por nosotros mismos, sino por los méritos de Cristo. Y de hecho, para llegar a ser beneficiarios de su gracia, óigame bien lo que voy a decir, primeramente tenemos que admitir, como bien decíamos antes, nuestra bancarrota espiritual. Para poder ser merecedores de la gracia, primero tenemos que admitir nuestra incapacidad moral y espiritual. Bancarrota espiritual. Recordemos que el Señor dijo, bienaventurados, dichosos, felices los pobres en espíritu. Y Pablo dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. Es decir, todo aquel que reconoce que es incapaz de salvarse a sí mismo, todo aquel que reconoce que es incapaz de presentarse ante un Dios justo y presentarse justificado ante ese Dios justo, que es incapaz por sus propias fuerzas. Ese es el primer requisito para poder ser recipiente de la gracia. El Señor mismo lo dijo en Santiago. Él mismo dice, yo doy gracia a los humildes, pero resisto a los soberbios, los miro de lejos. El que es soberbio espiritualmente, el que dice, no, yo soy buena persona, yo soy buen padre, soy buen empleado, no hago mal, a nadie me la llevo bien con todos, a nadie le hago mal, no robo, no mato, no atraco, yo soy buen trabajador. Eso sí, tengo 3 mujeres, pero soy buen trabajador. Eso sí, me echo mis polas, pero soy buen trabajador, soy honrado, a nadie le hago mal, a nadie le hago mal. No se metan con mi vida, que yo con la vida de nadie me meto. Así que no. Eso se llama jactancia. Eso se llama soberbia. Y el Señor dice que al soberbio lo mira de lejos. Pero aquel que reconoce que por más buena persona que crea que es, que reconoce que está en bancarrota espiritual y que sus buenas obras, el ser buen esposo, buen padre, buen hijo, buen ciudadano, buen empleado, no lo va a llevar al cielo, porque algunos se jactan de eso. Ayudó a pasar la viejita a la avenida y dice, ay, ya me gané un pedacito de cielo, ya me gané un rinconcito.
No, hermano querido. El mismo Señor dijo que nuestras propias obras, dice por allá en Isaías, nuestras obras, esas que nosotros creemos que son magnas para llevarnos al cielo, Él dice que esas obras son como trapos de inmundicia. Trayéndolo a nuestro contexto de hoy, son como toallas higiénicas. Es lo que está queriendo decir el Señor. No son inmundicia para el Señor. Por más que nosotros queramos pintar nuestras buenas obras y darles ese tinto. Y por supuesto que son buenas obras. Por supuesto que si no lo quiere desvirtuar, que si usted es buen esposo, buen empleado, eso es chévere. Pero para salvación no te sirve eso. Tú no puedes llegarle a Cristo allá el día que te mueras y delante de Dios y decirle, Señor, yo era tan buen padre, yo hacía mercado nunca faltó la panela en la casa. Nunca, yo fui buen esposo, fui fiel, fui buen padre, a mis hijos les llevé por buenos principios. Nada de eso te va a servir, mi querido. Lo único que te va a hacer entrar al reino de los cielos es la fe en Cristo. Es el haber confiado en la obra de Cristo y reconocer tu bancarrota espiritual y decir, yo por mi propia fuerza no me puedo salvar. Necesito un Salvador, estoy en bancarrota espiritual. Si me llegase a ir hoy, a morir hoy, definitivamente sin Cristo sé para dónde me voy. Pero si me muero con Cristo, por eso necesito un Salvador. Necesito una persona que haya muerto por mí, porque yo soy el merecedor de esa muerte por mis pecados, para suplir la justicia de Dios. Pero ya Cristo murió por mí y yo pongo mi mirada en la obra de Cristo y eso es lo único que me va a permitir entrar al cielo de Dios. Si Dios te preguntara hoy, ¿qué te hace merecedor de mi cielo? ¿Por qué crees que puedes entrar a mi cielo? ¿Qué le vas a responder? Imaginémonos eso. Si el Señor te preguntara hoy y te dijera, ¿por qué mereces entrar a mi cielo? ¿Qué te hace merecedor de mi cielo? ¿Tú qué le dirías? Ah, es que tengo cuentas bancarias. Es que yo sí hice plata. O es que yo tengo títulos académicos. O es que yo soy buen padre, buen esposo, buen hijo. Eso me hace entrar al cielo. ¿Será que sí? El Señor te va a decir, no, te va a cerrar la puerta. Te va a decir simplemente que si no es por la obra de Cristo, que si no fue por la fe de la obra de Cristo, que si no fue aceptar esa obra de Cristo, que si no fue recibir esa obra de Cristo, esa es la única credencial, es el único passport que te puede llevar allá, para poder entrar allá. Reconociendo que soy pecador, reconociendo que necesito un Salvador, reconociendo que no puedo ni siquiera levantar mi mirada para mirarte a ti, al Señor, y pues eso es lo único que me puede... ¿Se acuerdan de dos que estaban en el templo? Un líder religioso, y al lado había un publicano, un recaudador de impuestos, alguien que era ladrón prácticamente, y estaba allí, y el pecador ni siquiera le quería levantar su mirada, simplemente decía, ten misericordia de mí que soy pecador, y el otro llegó allá todo jactancioso, y dice, ay, gracias Señor que yo no soy como este, yo diezmo todos los días, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo soy líder, y el Señor justificó más al otro. Y el Señor hizo la pregunta, ¿cuál de los dos salió justificado? Y los mismos oyentes dijeron, pues el publicano. El que siquiera tenía la capacidad de mirar al Señor para decirle yo soy justificado delante de Dios. Hoy en día la jactancia del ser humano, el creer que ya mejor dicho, y qué atrevimiento inclusive, de decir, no es que cuando me muera me voy para el cielo porque yo fui buena persona. No, sencillamente, en el cristiano hay esa seguridad de salvación, no porque ora, no porque ayuna, no porque lee la Biblia o la predica, no. La seguridad de salvación en el creyente está por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Es por la obra de Cristo. Y como consecuencia de la obra de Cristo y haber puesto nuestra fe en la obra de Cristo, es que oramos, leemos la Biblia, ayunamos, hacemos todas esas cosas que hacemos ahora que antes odiábamos, que ahora amamos hacerlas. Es por la obra de Cristo, no es por mérito propio. Cuando de hecho en el tribunal de Cristo, que es el lugar donde va a ir la iglesia, después del arrebatamiento, en ese tribunal de Cristo es un lugar para juicio, pero no para salvación, es por obras, pero tampoco allá nos van a calificar cuántas iglesias fundé, cuántos creyentes me gané, no, allá no nos van a calificar eso, allá nos van a calificar es cuánto nos parecemos a Cristo. El carácter de Cristo es el que va a ser calificado en el creyente, no va a ser otra cosa. No, como decíamos popularmente, no es la cantidad de lo que hicimos, sino la calidad. Porque uno puede ganarse a Japón para Cristo, pero ¿con qué motivación? ¿Qué lo motiva a hacer lo que hace para el Señor? ¿Qué nos motiva a madrugar a orar, por ejemplo? ¿Cristo o lo que Cristo me va a dar? Cosas de ese tipo es lo que nos van a calificar allá, pero no es el tema del momento. Así que lo que quiero mostrar en esta mañana aquí es que tenemos seguridad de salvación, sí, por supuesto en Cristo, pero no por nuestras obras. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo.
Por eso esa es la seguridad que tenemos. Es decir, Cristo mismo prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por más mala oveja que sea, por más mal cristiano que sea, hermano querido, hay premios, hay galardones. La salvación no se pierde, pero se pierden recompensas. Si usted es un mal cristiano, hermano, puede que usted pierda, si usted nació de nuevo y definitivamente, hermano, usted no quiere servir al Señor, usted quiere solamente servir a su reino, para el suyo, y sencillamente no quiere hacer nada para el Señor, pues tranquilo, no va a perder la salvación, pero el día que llegue allá, hermano, va a perder recompensas. Porque hay recompensas, hay galardones para aquellos. Así que, dice el mismo 1 Corintios capítulo 3 por allá, dice, aunque será salvo, pero como por el fuego. Si nuestras obras aquí en la tierra fueron motivadas por el yo, para que me aplaudan, para que me vean, para que yo vean, digan cómo. Sí, si esas fueron las obras, pues son obras, hermanos, sencillamente, que van a ser pasadas por el fuego, pero no lo van a pasar. Pero si las obras fueron por agradar a Cristo, por sencillamente predicar de Cristo, testificar de Cristo, si el centro y el objetivo de lo que hago ya una vez siendo cristiano es Cristo y no yo, sencillamente son obras que van a pasar el fuego y es lo que nos van a calificar. Es más, ¿cuánto de Cristo hay en nosotros? Todavía hay muchas cosas que necesitan ser trabajadas en nosotros para parecernos a Cristo. Recuerde que en Gálatas habla de la obra del Espíritu, o el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa más que el carácter de Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros en cuanto al amor, en cuanto a la paciencia, en cuanto a la paz, en cuanto a la benignidad, en cuanto al dominio propio, en cuanto a todo ese fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, que Cristo está puliendo, o el Espíritu Santo está trabajando en usted cada día? Nos trabaja la paciencia, nos trabaja el amor, porque todavía nos cuesta perdonar, nos trabaja la fe, nos trabaja todas esas características del carácter de Cristo, características, por eso la palabra características, las características del carácter de Cristo. Todos los días el Señor trabajándonos la paciencia, trabajándonos la paz, trabajándonos la benignidad, trabajando la fe, todos los días está trabajando para que cada día nos parezcamos más al carácter de Cristo. Eso es lo que te van a tomar en cuenta el día que estés en el tribunal de Cristo. Serás salvo. ¿Cuánto de Cristo nos parecemos? ¿Cuánto a Cristo cuánto del carácter de Cristo llevamos? No cuántas cosas hicimos acá. Porque como decíamos hace un momento, aquí podemos hacer muchas cosas para Cristo, para Cristo, sí, pero motivados por otras razones, y podemos impresionar a muchos. A veces nosotros, hermanos, voy a decir esto, a veces nosotros nos preocupamos más por saber la opinión de las personas que por saber qué opinó el Señor. A veces se predica y ¿qué opinarían los hermanos del sermón que me fajé hoy? ¿Qué opinarían los hermanos? ¿Qué opinaría la iglesia de ese sermonazo que me... No, ¿qué opina el Señor? ¿Qué opina el Señor? Porque de pronto la iglesia te puede aplaudir, bueno, chévere, bacano, pero el Señor de pronto le dice, no me apruebo, no te apruebo, eso no me gustó. ¿A quién queremos aprobar? ¿O de quién queremos buscar aprobación? ¿O a quién queremos buscar reconocimiento? ¿Del Señor? ¿O de las personas? Entonces eso es lo que nos van a calificar allá. Así que si somos algo, si tenemos seguridad de salvación, es sencillamente por lo que Cristo ha hecho y no por lo que nosotros hacemos. A veces nosotros nos confundimos, porque no es por la cantidad. Yo sí madrugo, soy juiciosito todas las mañanas, no me he perdido una transmisión, por eso voy para el cielo derechito. No. Alguna vez alguien me dijo eso. Me dice, no, hermano, usted ya tiene el cielo ganado, hermano, porque usted no. Hay que tener especial cuidado con eso. Eso se llama jactancia, eso se llama soberbia. Y el Señor dice que a los soberbios los mira de lejos. Hay que reconocer todos los días, por más evangélicos que seamos. Entre más la luz de Cristo va alumbrando nuestro corazón, más cuenta nos vamos dando de lo miserables que somos pecadores, de que definitivamente no podemos por nuestras propias fuerzas. Recordemos que Cristo nos da seguridad de salvación, no solamente porque le da seguridad al que llega a la salvación, sino que también le da seguridad para ayudarlo a crecer. Recuerda que estábamos orando esta mañana eso. Si el Espíritu Santo solamente convence a un pecador de pecado, justicia y juicio y lo deja ahí, mirar cómo se defiende ahí para adelante, pues hermano, pues él está en problemas. Porque necesitamos todavía el Espíritu Santo como desde antes de haber creído. Lo necesitamos.
por más que llevemos un territorio o un terreno ya recorrido en el Evangelio, por más que hayamos supuestamente nosotros, como decimos, crecer espiritualmente, porque a veces es otro problema. Nosotros creemos que crecer espiritualmente es hacia arriba. ¿Cómo ha crecido? Mire, comenzó lavando los baños y vea allá dónde va. No, mi hermano. Voy a usar unas palabras que usaba mi pastor, mi primer pastor que tuve. Él decía, el camino hacia el cielo, el camino hacia arriba es bajando. El camino hacia arriba es bajando, mi querido. Para llegar a la estatura de Cristo no es hacia arriba. Llegar a la estatura de Cristo es hacia abajo, porque Cristo se humilló hasta lo sumo. Cristo se humilló hasta lo sumo, mi hermano. Y nosotros somos tan orgullosos que no queremos bajarnos de donde estamos. No, yo por qué voy hermano querido, es por Cristo. No se te olvide, es por Cristo que tenemos seguridad de salvación, no por lo que hacemos para Cristo, no por la cantidad de cosas que hacemos para Cristo. No, hermano, aquí en la tierra podemos impresionar a Pepito, a Juanito, a quien sea, pero a Cristo no lo vamos a impresionar, hermano. Lo único que le agrada al Señor es que vean que sus hijos reconocen su necesidad de Él. Él anhela, desea fervientemente que sus hijos vengan y le cuenten cómo se sienten, que reconozcan su necesidad, y no porque nos quiera triespichar allá y hacernos sentir como los menos indignos del mundo. Al contrario, invocar el nombre del Señor significa eso, reconocer quién es Él. Adorar significa eso, adorar significa reconocer quién es Dios, quién es Él. Eso es adorar. Adoro al Señor cuando reconozco que definitivamente yo no soy nada, ni que nada de lo que yo pueda hacer le va a impresionar, sino que reconozco que por Él es que soy lo que soy. Eso es adorar. Y eso es lo que nos da la seguridad de salvación. Que la obra de Cristo en la cruz sencillamente fue aprobada por el Padre. ¿Cómo fue aprobada por el Padre? Con la resurrección. De nada nos hubiera servido un Cristo vivo aquí en la tierra andando entre nosotros. De nada nos hubiera servido un Cristo muerto en una tumba. La razón de ser del Evangelio es que Cristo resucitó. Es que Cristo resucitó. La aprobación, el sello de garantía dado por el Padre. El Padre dijo, mi Hijo ha suplido mi justicia. Mi justicia ahora sí ha sido suplida. Mi justicia que aquel hombre había quebrantado con su desobediencia, ahora mi justicia ha sido suplida con la muerte de mi Hijo. Y la aprobación es que el mismo Señor levantó al Hijo. El mismo Señor resucitó al Hijo. Esa es la garantía para nosotros como creyentes, que Cristo resucitó. De hecho, Pablo lo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, hubiéramos perdido. Vana sería nuestra fe. Pero esa es la garantía que tenemos, que Cristo resucitó, se presentó ante el Padre no con sangre ajena, sino con la sangre suya propia. Padre, he glorificado tu nombre, he glorificado, he acabado la obra que tú me mandaste a hacer. Y eso es lo que da el sello de garantía al Señor, y eso es lo que te da el sello de garantía a ti y a mí, a quienes nos acercamos a Cristo a través de la fe. Nos da una seguridad de salvación, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Allá es donde tenemos que mirar. Allá es donde tenemos que mirar. Y cuando miramos de esa manera, dejamos de ser tan santos, tan santurrones, perdón. Cuando miramos desde esa perspectiva, dejamos de ser tan religiosos. Como le pasaba a esos líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos. Uy, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Abraham. En la cátedra de Moisés nos sentamos, nosotros hacemos por aquí. Y el Señor les dice, no, Señor. Y se lo dijo a Nicodemo como para que se lo transmitiera a sus colegas. Les dijo, chino, te es necesario nacer de nuevo. A mí no vengas a impresionarme porque eres maestro de Israel, ni porque eres fariseo, ni porque eres importante allá dentro del Sanedrín. No, necesitas nacer de nuevo. Y hasta el día de hoy nos dice lo mismo. A mí no me vengas a impresionar que tienes cartones, que tienes dinero, que tienes fama, que tienes poder, que eres importante en la iglesia donde perteneces, que has hecho tantas cosas para mí. A mí no vengas a impresionarme con eso. El Señor no se deja impresionar. El Señor no se deja impresionar por lo que hacemos para Él. El Señor lo que quiere ver en sus hijos, en sus ovejas, es que reconozcamos que si algo somos, que si algo tenemos, que si algo somos en Cristo, es por Él, por sus méritos, no por los méritos nuestros. Que Dios nos ayude en esa área, hermano.
Que Dios nos ayude. Así que para llegar a ser beneficiarios de la gracia del Señor, primeramente tenemos que admitir nuestra completa incapacidad. Allá no dice el Señor que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado, que nos acerquemos confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, de la gracia. No dice acérquense al podio de los campeones en Cristo. No, ay Dios santo. Dice acérquense al trono de la gracia para que alcancen gracia y misericordia para el oportuno socorro. Espiritual, moralmente hablando. Tenemos que reconocer, hermanos queridos, que estamos en bancarrota espiritual, que nuestro saldo todos los días para presentarnos delante de un Dios justo está en rojo. Que no tenemos nada que añadir, que no tenemos nada que traerle al Señor para impresionarlo. Señor, mire cuánto ayuno, mire cuánto oro, mire cuánta Biblia sé, mire cuántas credenciales tengo, mire mire. No, al Señor no lo vamos a impresionar con nada, mi querido. Es únicamente la obra de Cristo y nosotros, y al Señor le agrada a alguien que ve, que sencillamente reconoce que definitivamente está en bancarrota espiritual. Bienaventurados, dichosos, 1000 veces felices los pobres en espíritu, es decir, los que se declaran en bancarrota espiritual y moralmente hablando. Tremendo eso, tremendo eso. Así que para ser receptores de su gracia, el único requisito es ese: reconocer que definitivamente y admitir nuestra incapacidad moral y espiritual para acercarnos al Señor, para conseguir la salvación por nosotros mismos. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Notemos que nadie más que Jesús, siendo por supuesto Dios, Él podía decir estas palabras: yo les doy vida eterna. Nadie más puede decir esas palabras: yo les doy vida eterna. Ni el más elevado de los ángeles, ni ningún apóstol o cualquier otro hombre podría hacer algo así. Solo Cristo podría hacerlo. Y lo pudo hacer. ¿Por qué? Como bien hemos venido diciendo, porque Él puso su vida por las ovejas. El sello de garantía. Puso su vida, dio su vida para que usted y yo podamos vivir. Él murió para que nosotros tengamos vida. Y si Cristo murió, lo único y lo mínimo que merece es que ahora nosotros vivamos para Él. Es lo mínimo que podemos hacer. Así que Él puso su vida por las ovejas y aquí se encuentra esa base firme de nuestra seguridad, sobre la que puede ofrecer vida eterna a cualquiera que se acerca a Él. Las palabras que el Señor sella, o mejor, sella esas palabras que Él dice, cuando dice yo les doy vida eterna, su sello de esas palabras, no solamente las pronunció, sino que las selló, y las selló dando su propia vida. Esa es la garantía que usted y yo tenemos. Es verdad que nuestra fe puede ser a veces muy débil, a veces nos desanimamos, y también que los peligros a nuestro alrededor se multiplican porque estamos rodeados de peligros, de amenazas, de cosas que nos amenazan nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo. Pero nuestra confianza definitivamente descansa en aquel que es todopoderoso. Definitivamente nuestra confianza no está en nosotros mismos. El mismo Señor dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando está hablando maldito el hombre que confía en el hombre, está hablando de nosotros mismos. ¿Sabía usted que el cristiano tiene 3 enemigos? El diablo, el mundo y él mismo, y el yo. Y el más peligroso de los 3 enemigos vive con nosotros mismos. El enemigo más peligroso del creyente convive con él, duerme con él, va con él por donde va. Es el enemigo más peligroso, el famoso yo-yo, el yo. El egocentrismo, el yo, ese es el enemigo más peligroso de los 3. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Así que nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, no en el yo, porque el yo es traicionero. Un día usted amanece con las revoluciones a 1000, positivo, pero otro día amanece todo desanimado. Cuando es quincena, cuando llegó la mesada, estamos así, pero cuando no hay nada, estamos así. Sencillamente nuestras emociones varían, el yo varía, sube, baja y sube. Y sencillamente el Señor, hay que poner nuestra confianza en el Señor,
El mismo Pablo lo dijo en otras palabras. Pablo dijo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y Pablo dijo otras palabras, dijo, ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado todo, sino que aquí sigo en la meta, aquí sigo en la carrera. Qué tremendo eso. Pablo era alguien que reconocía definitivamente que tenía una lucha interna dentro de él. Que por más fundador de iglesias que fuera, que por más que fuera apóstol, llamado y graduado por el mismo Señor directamente, eso no le servía. Él no se podía confiar en eso, él no podía descansar en eso. Él descansaba siempre en la cruz de Cristo. Él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía él. Ya no vivo yo, oigan, es el yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo ahora es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta naturaleza humana, lo vivo en la fe, por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo la tenía clara. Pablo era consciente de su condición. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, porque a veces nosotros mismos nos confiamos. Yo ya fui a la iglesia, ya estoy sobrado. Yo ya oro en lenguas, ya estoy sobrado. Yo ya me sé toda la Biblia de pasta a pasta, y a veces cometemos esos benditos errores. Nos confiamos en lo que hacemos y no en lo que somos en Cristo. Y en Cristo, definitivamente, lo primero que tenemos que reconocer es nuestra incapacidad para podernos acercar a Él, para poder cada día sostenernos en Él, reconocer la incapacidad. Él dice, yo doy gracia al que se humilla, al que reconoce su incapacidad, pero aquel que se jacta, aquel que es soberbio, aquel que dice, no, yo ya estoy sobrado, a él dice que lo mira de lejos. Y qué tremendo es caer en desgracia, o sea, salirse de la gracia. Hay gente que puede caer, el mismo de Hebreos dice por allá, hay que caigamos de la gracia, es decir, hay que caigamos en desgracia. Fuera de la gracia del Señor estamos graves. Puede que nos falte todo, hermano querido, pero que no falte la gracia y la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Porque hay. Pero para poder estar bajo la gracia del Señor, primero tenemos que reconocer nuestra incapacidad espiritual y moral, que nosotros no somos capaces por nosotros mismos, sino que necesitamos cada día acercarnos a esa gracia con una condición de inmerecedores, únicamente por los méritos de Cristo, únicamente mirando a la cruz de Cristo, que es la garantía de las palabras de Jesús cuando dijo, yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la garantía que tenemos. Así que nuestra confianza descansa en Él. No hay ni lobo, ni ladrón, ni salteador, ni ningún asalariado que nos pueda arrebatar de la mano de Cristo, hablando de las ovejas. Como diría el mismo apóstol Pablo, Colosenses 3:3, Pablo dijo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que Cristo nos ha tomado bajo su protección y en sus manos definitivamente es que estamos seguros. Es allí donde estamos seguros. Es allí cuando reconocemos nuestra incapacidad y venimos a Él y decimos, Señor, te necesito. Todos los días, te necesito. Señor, te necesito. Sí, llevo 50 años de evangélico, pero te necesito como hasta antes del primer día. Te sigo necesitando. Y cada vez entre más conozca de ti, te conozca a ti, te necesito más. Como decimos por ahí, como yo digo a veces, hoy te necesito más que ayer. Y posiblemente mañana te necesitaré más que hoy. Cada día necesitamos más del Señor. Es lo que me hace acercarme a la gracia de Cristo. No hay nada más que yo pueda, yo no puedo acercarme a Cristo con nada más, sino únicamente con mi condición de incapacidad y decirle, Señor, definitivamente moral y espiritualmente te necesito. Te necesito que me laves, te necesito que me limpies, te necesito que cada día tu mano poderosa esté sobre mi vida limpiando, llevándome en ese proceso de santificación. Quiero parecerme cada vez más a ti. A veces hacemos uso de peticiones que a veces no van al caso. Señor, lléname, Señor. Lléname, y el Señor te mira y te dice, pero ¿cómo te voy a llenar si ya está lleno de ti? ¿Cómo te voy a llenar? Pero a veces nosotros decimos, Señor, lléname, Señor, lléname. Pero ¿cómo nos va a llenar si ya estamos llenos de nosotros mismos,
de prejuicios, llenos de envidia, llenos de cosas nuestras. El Señor no nos va a llenar así. El Señor no comparte su gloria con nadie. Así que lo primero que nos puede hacer, nos da esa seguridad de salvación, es acercarnos a la gracia, pero acercarnos en la condición y con la certeza, reconociendo nuestra bancarrota espiritual y moral. Verso 29 dice, del mismo capítulo 10, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Miren lo que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora cambió el concepto. Y aquí me voy a detener un poquito y tal vez no termine hoy. Porque aquí es importante resaltar esto. Dice, mi Padre, ahora él dijo, ya no está diciendo allí como dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora está incluyendo al Padre. Miren lo que dice, 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Al fin, que de él o del Padre. Bueno, esta sencilla expresión, mirándola en detalle, esta sencilla expresión ha generado en ocasiones bastantes discusiones. Y por eso me quiero detener un poquito aquí porque se me hace necesario y pertinente dejar algo muy bien claro. Algunos interpretan el hecho de que las ovejas de Cristo le fueron dadas por el Padre como una referencia a un decreto que sucedió en la eternidad, por medio del cual algunas personas fueron elegidas para formar parte del rebaño, mientras que otras quedaron excluidas a la condenación eterna. Es lo que algunos aseguran aquí. Algunos creen que Dios escogió a unos para salvarlos y los otros, miren a ver cómo se defienden. Por eso uno escucha a veces personas cuando se les predica, no, eso tiene que ser un llamado de Dios. Dios lo escogió a usted. Por eso Dios a usted cuando uno habla de que Dios lo guardó de la misma muerte, es que la gente empieza a decirle a uno, es que Dios ya lo tenía usted escogido. Pues hermano querido, la misericordia de Dios está con todos los seres humanos. Dice, mi misericordia está con todos, los justos y los injustos. El sol sale para buenos y para malos. La tierra produce para justos y para injustos. Su misericordia está para toda la humanidad. No es que Dios le haya echado el ojo a uno, me cae bien ese porque, me cae como bien. No. Entonces este texto ha generado esa controversia. Cuando el Señor dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, algunos interpretan el hecho de que las ovejas de Cristo le fueron dadas por el Padre como una referencia a un decreto que sucedió allá en la eternidad, por medio del cual algunas personas fueron elegidas para formar parte del rebaño del Padre y otras quedaron excluidas de ese rebaño a la condenación eterna. A unas se les dio el don de fe, mientras que a otras se les privó de él. Eso creen algunos. Estos intérpretes creen asimismo que si Dios realmente es soberano, óigame bien, entonces no pueden existir decisiones humanas contrarias a las de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Así que, por lo tanto, les parece que el libre albedrío que Dios le dio al ser humano es una ficción. Es decir, están queriendo decir que el ser humano no puede elegir, que el ser humano no puede decidir, que sencillamente Dios decidió a quién iba a salvar y a quién no iba a salvar, y que el ser humano quedó prácticamente a la intemperie, y que eso que Dios nos dio, llamado libre albedrío, la capacidad de decidir, que simplemente se convierte en ficción, porque Dios es el que elige, porque Él es soberano. Entonces se agarran de ahí, de decir que Dios es soberano y Él hace como quiere. A uno los elige y a otros los desecha. Hay que tener especial cuidado con eso. Que Dios previamente lo decidió dentro de su soberanía. Por otro lado, creen también que desde que el pecado entró al mundo por medio de la caída de Adán, todos los hombres definitivamente quedamos muertos espiritualmente y son incapaces de hacer absolutamente nada por salvarse. De hecho, no son capaces.
ni de entender la ley de Dios, ni de ver la verdad, ni de poner su fe en Dios, ni de convertirse. Claro que sí, por supuesto que sí, pero lo que quieren decir es que están tan muertos y que un muerto, según ellos, no puede hacer ninguna de estas cosas. Es decir, el muerto está inerte. Por eso dicen que para que una persona llegue a convertirse, primero es imprescindible que previamente sea regenerada por el Espíritu Santo de Dios, y entonces así podrá entender la palabra o la voluntad de Dios. Ese es otro argumento, que Dios es tan soberano que escoge a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Dios es soberano y hace como quiere. Ese es uno de los argumentos que se dicen. Pero el otro argumento dice que nacemos muertos espiritualmente por la caída de Adán y que un muerto definitivamente no puede hacer nada. Es decir, si Dios no me salva, si Dios no me llama, yo no puedo hacer nada. Entonces de ahí se pegan muchas personas para decir, no, eso es un llamado. Usted está ahí porque Dios lo llamó, a mí no me ha llamado. Como me dijo una vez un familiar, es que usted era la oveja crespa y la oveja negra y ahora la oveja crespa, porque Dios lo escogió a usted, Dios lo llamó, fue a usted. Una hermana vez también, una hermanita mía me dijo, la sangre me dijo también igualmente, me dijo, ay, es que Jorge sí necesitaba, él sí necesitaba que volverse evangélico, que Dios lo salvara porque, uy, es que él era terrible. Entonces, si nota, la gente se lleva esa perspectiva porque son conceptos mal enseñados. Yo no sé de dónde les enseñaron eso, esos conceptos. Que por un lado Dios es soberano y a uno los condena y a otro los salva. Que por otro lado la gente nace muerta espiritualmente separada de Dios y por sí misma no puede hacer nada. Si Dios no lo toca, si Dios no lo llama, no lo inquieta, no pasa algo, entonces se quedan ahí esperando a ver qué sucede. Tremendo eso. Y mucha gente anda así. Mucha gente anda en esa línea. Así que, de hecho, desde ese momento es cuando ellos piensan que dentro de sí la gracia irresistible de Dios le llevará a convertirse inmediatamente. Si no pasa algo, nada, primero, si yo no siento llamado, si yo no siento que Dios me llama a la salvación, entonces hasta que yo no sienta nada, no podrá pasar nada. Y si preguntáramos a aquellos intérpretes, a aquellos que malinterpretan ¿cuál es el criterio que Dios ha seguido para elegir a unos para salvación, para vida eterna, y a otros para la condenación eterna? Nos contestarían que Dios es soberano y que no tiene que dar cuentas a nadie de lo que hace. ¿Sí notan eso? Esta es la interpretación de lo que para muchos significan las palabras de Jesús cuando dijo, mi Padre que me las dio. Mi Padre fue el que me las dio. Lo interpretan desde la soberanía de Dios. Que Él puede hacer con lo que es de Él como quiere y no tiene que darle cuentas a nadie. Que si a Él le plació salvar a unos en la casa y a otros condenarlos, eso es soberanía de Dios. Ahora bien, esto parece ignorar algunos hechos importantes, esta aseveración. Ignoran hechos importantísimos que vemos en las Escrituras mismas. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen una y otra vez, óigame bien, las Escrituras señalan una y otra vez que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí notan? Y se lo voy a leer. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, siendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si lo ponemos desde la otra orilla, Dios dijo, yo no quiero que de la muerte del que muere, sino que todos, óigame bien, todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo le dijo a Timoteo, oren por todos los hombres, prediquen para que lleguen al conocimiento, porque está la voluntad de Dios, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Así que, por lo tanto, la soberanía de Dios
no puede actuar, óigame bien, en contra de sus atributos. Es decir, si Dios realmente eligiera a unos para salvación y a otros para condenación eterna, estaría haciendo acepción de personas. Iría en contra de su carácter, de lo que acabamos de leer. Algo que iría en contra de su misma naturaleza. Sin embargo, es cierto que esto no resuelve el problema, porque la Biblia misma afirma que hubo algunos que fueron elegidos o predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí nota eso? Pero las Escrituras también explican que esto no ocurrió de una forma ni arbitraria ni caprichosa, sino que estuvo relacionado con la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y el preconocimiento que Él tiene de todas las cosas, incluidas nuestras propias decisiones. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Voy a decir algo sencillo. No es que Dios haya escogido unos para salvarlos o haya predestinado para salvarlos y predestinado para condenarlos. Voy a cerrar con esta figura. Imagínese que usted va por la calle. Imagínese que usted ve una puerta abierta. Todos los días pasa usted por esa puerta. Y desde la calle, desde afuera, usted ve sobre la puerta un aviso que dice salvación. 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 Usted todos los días, y así pasa la humanidad, por esa puerta. Salvación, otro día entro. Salvación, eso no es para mí. Salvación, eso es para otros. Así pasa. Pero lo que quiero mostrarle es la puerta, la figura de la puerta, imagínensela. Usted pasa todos los días por la puerta y ve la figura salvación, desde afuera. Salvación. Pero un día entra por la puerta. Entró, pero mire que la puerta está abierta y está para todos los que pasen y todo el que quiere entrar. Pero una vez se toma la decisión de entrar por esa puerta y el que entró se voltea y mira la puerta desde adentro y mira un aviso que está arriba que dice predestinación. ¿Sí nota? Por fuera dice salvación, pero a los que han entrado los predestinó, como en este caso dice Romanos, los predestinó para que sea primogénito o él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios tiene la salvación abierta para todos, para toda la humanidad. Pero el que decide entrar a esa salvación, Dios ya les tiene un predestino, tiene un destino para esos que entraron. Pero la salvación está abierta para todos. Espero que me haya hecho entender. Y mañana lo seguiremos, o la próxima oportunidad, lo seguiremos explicando, porque definitivamente quiero que esto es explicarlo bien. Simplemente lo voy a dejar pensando. Piensa en la puerta. La puerta por fuera dice salvación, pero una vez se entra, y la salvación está para todos, pero una vez se entra y se voltea y mira la puerta por encima, dice predestinación. Por fuera, salvación, desde adentro, predestinación. Salvación para todos, pero quienes han entrado a esa salvación, Dios ya tiene un destino para ellos porque los conoce. Por eso es que dice, yo los conozco desde antes de la fundación del mundo. Y Él definitivamente sabe quiénes se van a convertir y quiénes no. Dios no convierte a unos y condena a otros, no. El ser humano elige. Dios es soberano, pero también es justo. Y en su justicia nos dio la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. El ser humano elige, entra por la puerta y entra a la nueva dimensión de ser predestinado para un futuro glorioso con Cristo, o se queda fuera de la puerta. Así que no hay que echarle la culpa a Dios, porque mucha gente dice eso. Es que Dios lo escogió para salvarlo y a mí me escogió para estar en la inmunda. No, señor. Todos los seres humanos podemos pasar por esa puerta de la salvación y entrar libremente. El ser humano elige. Pero una vez dentro, el Señor tiene un destino para ese que ha elegido, o para ese que ha entrado, que ha tomado la decisión libremente de entrar por esa puerta. Lo seguiremos explicando con más detalle. Lo seguiremos explicando. Así que lo dejo pensando ahí y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que Dios ayude a esta humanidad. Por eso hablábamos del Espíritu Santo esta mañana y de predicar. Si no es el Espíritu Santo el que convence definitivamente,
Mire que el Señor no nos entra por la puerta de la salvación, que es Cristo mismo, no nos entra por la puerta de la salvación ni a empujones. Uno no se queda mirando la salvación y el Señor lo empuja, no. O no, desde adentro no lo jalan. Uy, me jalaron. No, no, no. Sencillamente uno toma la decisión. Y mire que cada vez que usted atraviesa una puerta, queda en dos mundos. Si usted está afuera y atraviesa la puerta, quedó adentro. O si está adentro y atraviesa la puerta, quedó afuera. ¿Sí nota? Así pasa con la salvación. Por eso Jesús hizo esa alegoría de la puerta. El que entra por esa puerta de la salvación, una vez que está dentro, entra a una nueva dimensión. Está predestinado para una vida nueva, para una vida justa, para una vida santificada, para una vida redimida, para una vida salvada, para una vida eterna. Esa es la predestinación para los que entran por esa puerta. Que Dios ayude a esta humanidad. Y si hoy tú quieres tomar esa decisión de entrar por esa puerta de la salvación, mi querido, pues está la invitación abierta, porque la puerta está abierta para todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos al Señor, ¿vale? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como bien orábamos en esta mañana, el Espíritu Santo fue prácticamente el que nos convenció a entrar por esta puerta, la puerta de la salvación. Y qué tremendo, Señor Dios de la gloria, que una vez estando aquí dentro del plan de salvación, encontramos todo lo que tú tenías predestinado para aquellos que voluntariamente, Señor Dios de la gloria, decidieran entrar por esa puerta. Señor Dios de la gloria, es como cuando entra uno y mira hacia afuera y dice, oiga, ¿por qué hasta ahora entré? Hubiera podido entrar antes. Todo lo que me estaba perdiendo aquí cuando miro el aviso de predestinación, a todo lo que tú me tienes predestinado, Señor, yo digo, Señor, ¿por qué no entré antes de lo que me estaba perdiendo? Señor, hoy te damos gracias. Gracias por habernos convencido de entrar. Así como cuando pasamos por frente a centros comerciales, a veces ponen personas fuera de la puerta para convencer a las personas de que entren, con promociones, con situaciones. Señor, yo creería que el Espíritu Santo fue el que nos convenció a entrar por la puerta que es Cristo. Si no hubiese sido tu Espíritu Santo quien me hubiera convencido, no hubiéramos entrado. Tantas veces pasamos, yo duré 38 años pasando por esa puerta, simplemente como espectador. Un día entraré, otro día entraré, por ahora no. Y sin embargo, cuando tomé la decisión de entrar, ahora miro el aviso de predestinación y digo, uy, todo lo que el Señor tenía para mí me lo había perdido, me lo estaba perdiendo. Señor, hoy oramos porque nuestras familias entren por esa puerta, porque nuestros amigos entren por esa puerta de la salvación que está abierta para todos. Señor, quita los argumentos que el mismo enemigo ha metido en las mentes de las personas. Hay personas que le dicen a uno así, de la misma familia inclusive, a mí me lo han dicho, es que él sí necesitaba, él sí, porque se tiene el concepto de que tú, Señor, eliges a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Y no, Señor, no es así. No es, Señor, y usan de tu soberanía porque como excusa para decir, es que Dios es soberano y Él hace como quiere. Pero no, Señor Dios de la gloria, porque tú también dijiste dentro de tu carácter justo que tú no haces acepción de personas. Y tu carácter y tu soberanía jamás irá en contra de tu carácter. Por eso, Señor de la gloria, ayuda a entender a esta humanidad. Que Dios de la gloria, tú eres tan soberano, sí, por supuesto, pero eres tan justo, que inclusive le dio la capacidad al mismo ser humano de rechazarte. Si el ser humano elige rechazarte, tú no lo vas a forzar, tú lo dejas, pero un día tendrá que dar cuenta. Por eso dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, porque ya Cristo sencillamente da a entender que el mayor pecado es la incredulidad, pero dice que también de justicia, porque Cristo ya vino y murió por los pecadores, pero también dice que de juicio, porque un día Cristo volverá, ya no como Salvador, sino como juez. Señor Dios de la gloria, por eso hoy te pedimos, Señor, que traigas esa convicción a los corazones, bendito Señor. Trae esa convicción a ese corazón del pecador. Y trae esa convicción inclusive a muchos de nosotros que todavía, Señor, tal vez patinamos, todavía como que no la tenemos clara, todavía como que dudamos, todavía como que nos sentimos inseguros, como que nos sentimos con temores. Señor, si hay seguridad de salvación en Cristo, Señor, en tu seguridad, en esa seguridad estamos seguros, estamos, valga la redundancia, y estamos, Padre amado, tranquilos. Porque sabemos que hay un seguro eterno, no por lo que nosotros somos, como bien hablábamos esta mañana. No por los méritos nuestros, no por la cantidad de ayunos y oraciones que yo haga, no por la cantidad de Biblia que me sepa, sino por los méritos y la obra de Cristo, por la obra tuya, Señor, es que, Padre amado, tenemos esa seguridad de salvación. Esa seguridad de salvación que la puede tener nuestro vecino,
que la puede tener nuestro familiar, que la puede tener nuestro amigo, compañero de trabajo. Por eso oramos por ellos, bendito Señor. Pero también, Señor, inquiétanos. Inquiétanos, sacúdenos, muévenos a predicar el evangelio, porque si no predicamos, no pasará nada. De nada nos sirve tener la semilla en la mochila de las semillas. De nada nos sirve tener, bendito Señor Dios de la gloria, la semilla en las manos. La semilla no sirve de nada para el sembrador, es decir, la palabra de Dios. De nada nos sirve tenerla para nosotros mismos y pretender que el mundo se va a convertir. Si no la soltamos, si no permitimos que el grano de semilla caiga y muera para el sembrador, y caiga en la tierra y muera el grano y dé fruto, no pasará nada. La semilla debe morir para el sembrador, para que produzca, o si no, no producirá nada. La semilla en las manos del sembrador no le sirve de nada. La palabra de Dios en las manos del cristiano no le sirve de nada. Decir que esta palabra es para mí, Dios me habló hoy a mí y esta palabra me alentó, me ministró y gracias Señor si nos has ministrado. Pero Señor, la palabra de Dios también es para proclamarla, para que otros la conozcan. Y Señor, hoy transmitiremos estos videos, hoy los replicaremos, Padre amado, y que esta palabra corra y sea glorificada y sea prosperada en los corazones de cada oyente, bendito Señor. A ti te damos la gloria, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la gloria en esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Colocamos este día en tus manos, nuestras actividades, que tu gracia, tu misericordia esté sobre nuestras vidas, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, mi Dios me los bendiga. Un feliz día para todos. Recuerde la puerta. Recuerde la puerta. Así que Dios me los bendiga. Un feliz y bendito día para cada uno de ustedes. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados.